Después de 7 años de matrimonio el canario de Víctor se cansó de hablar. Se dio la vuelta y huyó dejando solo una frase. Víctor, ya he sacado suficiente dinero y a ti tampoco te quiero. Observé con frialdad esperando ver cuánto tiempo aguantaría Víctor esta vez. Después de todo esta escena se había repetido sin cesar durante los últimos 3 años. Pero esta vez su risa fue fría y despectiva. Solo es una mascota, ¿en serio crees que me importa? Hasta que poco después llegó la noticia de que su coche se había estrellado y ella había muerto. El hombre, siempre frío e indiferente, enloqueció de repente. Después de la muerte de Laura, Víctor parecía haberse vuelto loco encerrándose en el estudio sin comer ni beber. Fui a llamar a su puerta pero solo recibí un frío vete como respuesta. Sabía que estaba de mal humor y quise disculparme. Pero de manera instintiva volví a callarme sintiéndome ridícula. Aún no estamos divorciados. Él fue el que me engañó y cambió de parecer porque tendría que pedir yo disculpas. Miraba los platos fríos sobre la mesa. La sopa que había preparado con 5 horas de cocción ya tenía una capa solidificada en la superficie. Desprendía un leve olor a rancio. Así que decidí tirarlo todo a la basura. Como nuestra amistad de 20 años, si no la desechamos se pudrirá y llenará de gusanos. Asquearme a mí misma y a los demás. Al 8º día Víctor finalmente salió de la habitación. Se arregló un poco, se afeitó y recuperó esa apariencia inalcanzable de antes. Su mirada hacia mí se volvía cada vez más sombría, como si la muerte de su amado fuera culpa mía. Lo miré en silencio esperando lo que diría a continuación. Sabía que se avecinaba una tormenta. Después de conocernos durante tantos años y compartir 7 juntos desde el uniforme escolar hasta el vestido de novia, siempre creí que seguiríamos caminando por el mismo camino. A mitad del camino algunos eligen bajarse y parece que no me queda más remedio que aceptarlo. Y ella, la voz de Víctor era fría y apagada, sin rastro de emoción alguna. Tras un largo silencio respondí en voz baja enterrada. El rostro de Víctor se ensombreció al instante mirándome con una intensa mirada cargada de odio. Isabella, ¿quién te dio permiso para enterrarla? Con tus manos sucias te atreves a tocarla, me dijo con una mirada feroz, pronunciando cada palabra entre dientes. Podía sentir que si no estuviera embarazada él habría venido a estrangularme, pero aún así sobreestimé mi lugar en su corazón. Al instante siguiente me empujó contra el sofá, su gran mano apretando mi cuello con fuerza, exprimiendo hasta el último resto de aire de mis pulmones. Todo empezó a dar vueltas, la oscuridad envolvió mi vista y gradualmente dejé de escuchar cualquier sonido. Con voz enloquecida dijo: ¿de verdad crees que por estar embarazada no puedo hacerte nada? Un bastardo, ¿de verdad crees que lo deseo? Laura está muerta, tranquila, el siguiente serás tú y el pequeño bastardo en tu vientre. El miedo a asfixiarme me hizo gritar pidiendo ayuda, pero su mano estrangulaba mi garganta impidiendo que saliera ningún sonido. Entendí que Víctor realmente quería verme muerta. No sé cuánto tiempo pasó, pero la pesadez sobre mi cuerpo desapareció seguida del estruendo de una puerta al cerrarse violentamente. Poco a poco recuperé la conciencia y me quedé sentada en el sofá aturdida. Tomé el teléfono y concerté una cita para el aborto. Víctor y yo éramos amigos de la infancia y nuestro matrimonio fue un arreglo comercial. A los 3 años nuestros padres concertaron nuestro compromiso matrimonial y obtuvimos la licencia de matrimonio incluso antes de graduarnos de la universidad. La vida después del matrimonio fue relativamente armoniosa y feliz. Quizás debido a la influencia de su entorno familiar, Víctor nunca se sorprendía por nada, no sabía ceder, no sabía amar y mucho menos decir palabras dulces. Sin embargo, después del matrimonio también me preparaba pequeñas sorpresas, como hacerme un pastel él mismo en mi cumpleaños. Y entonces, como por arte de magia, sacó el collar que tanto había deseado y me abrazó con fuerza. Isabella, no es que no tenga corazón, dame un poco más de tiempo, encontraré la manera de amarte. No te decepciones de mí, ¿vale? Cada vez que llegaba este momento yo asentía con fuerza y le susurraba que teníamos toda una vida por delante. También solía acercarse a mi oído en las noches de pasión murmurando esas palabras íntimas que hacían palpitar mi corazón y enrojecer mi rostro. ¿Cuándo fue exactamente que todo cambió? Quizás fue el día en que Víctor conoció a Laura. Como la noche anterior habíamos estado despiertos hasta muy tarde, al día siguiente no pude levantarme y él tuvo que asistir solo a la actividad que habíamos planeado con otras personas. Laura era la asistente de la otra parte, recién graduada de la universidad, con una timidez que se notaba en todo su ser. Con una sonrisa tímida resultaba inofensiva y encantadora. Como no sabía jugar golf, se atrevió a pedirle a Víctor que le enseñara. Más tarde intercambiaron contactos sin problemas y desde que se conocieron hasta que formalizaron su relación no pasaron ni 15 días. Laura también renunció a su anterior empresa y se cambió a la suya. Víctor la llevó consigo y comenzó a enseñarle meticulosamente cada detalle, como si estuviera cultivando cuidadosamente una rosa a punto de florecer. Lo irónico es que ni siquiera tuve la oportunidad de enfrentarme directamente a Laura. Víctor la mantuvo bien escondida, intenté investigar pero no encontré nada. Incluso al día siguiente podría enfrentar su ira. Una vez gasté una gran suma de dinero para finalmente obtener la información personal de Laura. Antes de que pudiera actuar, los documentos sobre la amante que mi padre mantenía afuera aparecieron frente a mí. Y no solo los de mi padre, sino también casi toda la privacidad de mi familia, todo estaba allí. La actitud de advertencia de Víctor era muy clara: si me atrevía a meterme con Laura, los asuntos de mi familia saldrían a la luz de inmediato. Esa noche destrocé todas las cosas de la villa delante de él. Y Víctor simplemente se sentó en el sofá observándome destruir todo sin inmutarse. Su mirada era como si estuviera viendo a una loca. Lo gracioso es que ahora él también se ha vuelto un loco. Esa misma noche apenas me había dormido cuando su asistente me llamó. Señorita Isabella, el señor Víctor está desenterrando la tumba de la señora, por favor venga a detenerlo. Me reí, aunque yo era la esposa legítima que Víctor se llevó a casa. Todos llamaban a Laura señora y a mi señorita Isabella. Desde que decidí divorciarme la última vez y le dejé plantado, Víctor dejó un mensaje directo en el blog oficial.
Laura es la única esposa que tendré en esta vida. Después de ese día me convertí completamente en la burla de la ciudad norteña. Forcé una sonrisa mientras el dolor en mi cuello aún persistía. Sus asuntos que los arregle con la familia de Víctor, no me lo cuentes, a mí ya no tienen nada que ver conmigo. Dicho esto, colgó el teléfono sin más. Nunca imaginé que Víctor sería capaz de profanar una tumba. Desde que se juntó con Laura hablamos más de divorcio que de comer juntos. Pero nunca logramos llegar a un acuerdo satisfactorio, o yo no estaba de acuerdo o él tenía que irse porque Laura lo llamaba por cualquier excusa. La última vez fue hace 2 meses cuando Víctor estuvo dispuesto a darme la mitad de su fortuna a cambio del divorcio. Acepté, pero justo el día antes de firmar los papeles descubrí que estaba embarazada y le dejé plantado a Víctor. Ese mismo día Víctor me llamó sin parar y también fue el día en que Laura se fue. El abuelo Víctor, al enterarse, fue personalmente a hablar con él toda una noche. Podía no hacer caso a nadie, pero al abuelo Víctor a él sí lo respetaba y obedecía sin cuestionar. Al día siguiente Víctor retiró a todos los hombres que había enviado y nunca más volvió a buscarla por todo el mundo como antes. Nosotros dos tampoco volvimos a intercambiar ni una palabra más y el tema del divorcio nunca fue mencionado por ninguno. En aquel momento pensé que aunque no le importara yo, al menos le importarían los niños. Ahora veo que intentar atar a un hombre con hijos fue la cosa más ruin que he hecho. Al día siguiente me sometí a un aborto. No soy tan magnánima ni quiero ser una madre soltera. Puedo vivir sin amor, pero mi hijo debe nacer en una familia íntegra. La cirugía fue rápida y esa misma tarde me dieron de alta para volver a casa. Ahora sin el bebé el divorcio es solo un trámite de papeles. Víctor no ha aparecido ni una sola vez en todo este tiempo, pero claro, está ocupado buscando a su amante por todo el mundo. No creía de ninguna manera que Laura estuviera realmente muerta. Llevábamos 7 años casados y aunque mis pertenencias no eran muchas, tampoco eran pocas. Llamé a alguien y coloqué un brasero en el patio quemando todo lo que podía arder. Las joyas y accesorios que no podían quemarse los vendí todos. No quiero llevarme ni un ápice de mis cosas de esta villa y mucho menos dejar ningún rastro. Decidí quemarlo todo cuando Víctor regresó. Justo me vio arrojando las fotos de la boda al fuego. Me sorprendió un poco, después de todo no lo había visto en más de un mes y pensé que se había suicidado por amor. Entre el humo espeso sus ojos irradiaban frialdad y la mirada que me dirigió era como si estuviera viendo a un cadáver. Llevaba una urna funeraria entre sus brazos cuando pasó a mi lado. Víctor extendió repentinamente la mano y me empujó. Si no hubiera sido por el mayordomo que me sostuvo con rapidez, ahora mismo probablemente estaría desfigurada. Un escalofrío repentino surgió desde mis pies. Víctor se había vuelto loco. Él se vengó de mí de esta manera. Víctor hizo un sonido de TSK como si estuviera un poco decepcionado. Limpia esto, dijo antes de darse la vuelta y subir las escaleras. Una ira inexplicable surgió desde lo más profundo de mi corazón. Víctor tuvo un amante, lo soporté. Me amenazó con mi familia, lo soporté. Las repetidas provocaciones de Laura las soporté. Incluso cuando borracho me obligó a quedarme embarazada también lo aguanté. Aguanté durante 3 años. Ahora él intenta matarme a plena luz del día y ya no quiero seguir aguantando. Si es así, entonces que todos mueran. Me apresuré a seguirlo y agarré el brazo de Víctor para obligarlo a darse la vuelta. Con todas mis fuerzas le propiné una bofetada brutal. El golpe hizo que su cabeza se ladease mientras me clavaba una mirada gélida. Al ver la marca de mi mano en su mejilla sentí una fugaz pero intensa satisfacción. Mañana a las 9 de la mañana vamos a divorciarnos. La muerte de Laura no fue culpa mía, no me eches toda la mierda encima. Tú sabes bien cómo quedé embarazada y el día del divorcio no fui porque tu madre me llevó de vuelta a la casa familiar. Fue tu madre quien ordenó enterrar a tu amante porque no soportaba verte hecho un desastre. No le eches la culpa de todo a tu padre. Frente a mis explicaciones Víctor no mostró ninguna reacción. No me importa si él me cree o no, ya no tiene nada que ver conmigo. Mis palabras fueron claras y contundentes. En el momento en que abandoné la villa de Víctor recordé con detenimiento la pregunta que me había hecho. ¿Has probado el sabor de perder a tu amor verdadero, ja? Como respondí en aquel momento. Ya me acuerdo, dije. Víctor, para mí ya estás muerto. Cuando 2 personas se aman no ven a nadie más a su alrededor. En el pasado yo no veía a Laura. El actual Víctor no puede verme. 5. ¿De verdad estás conforme después de tantos años de sentimientos? George es un amigo común entre Víctor y yo en esta relación triangular que ha durado 3 años. Todas las noticias sobre Laura me llegaban a través de él. Resignarme. 7 años de amor, odio y obsesión. No es que no haya fantaseado con que él cambiara de parecer. Pero cuando Laura murió lo entendí. Ponerse de cualquier lado en una elección así significa perder. Soltó una risa burlona y sacudió la ceniza de su cigarrillo. Desde que supe de la existencia de Laura adquirí el hábito de fumar. No me gusta beber alcohol y temo hacer algo de lo que me arrepienta estando ebria, así que solo me queda fumar para liberarme. Intentando aliviar un poco mi corazón ya entumecido desde hace tiempo. Al ver que no decía nada continuó. Laura ya está muerta y si has aguantado 3 años con él, ¿por qué no esperar un poco? Más tarde o temprano volverá a ti. Además ahora tienes un hijo. Incluso si Víctor está de acuerdo, la familia de Víctor nunca lo aceptará. No necesito su aprobación. No le conté a nadie sobre el aborto. Al ver que no podía convencerme, George se puso visiblemente impaciente y furioso me insultó. Eres idiota, quizás esa Laura ni siquiera está muerta. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Permaneció en silencio un buen rato y finalmente decidió contarme toda la historia de principio a fin. Laura no está muerta, esto es algo que no me esperaba. Laura se enfadó y se fue, pero tuvo un accidente de tráfico el abuelo de Víctor para que Víctor y yo viviéramos en paz y además porque yo estaba embarazada decidió decir que había muerto y la escondió muy lejos para que él perdiera toda esperanza. Pero nunca imaginó que su propio nieto se volvería tan loco hasta el punto de ir a desenterrar el cadáver en mitad de la noche.
La madre de Víctor tampoco tuvo más remedio, no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo su hijo se consumía de dolor. Finalmente cedió, ahora ya lo había traído de vuelta. George suspiró sin querer rendirse aún intentando persuadirla. Realmente no es necesario llegar al divorcio, Isabella, puedo ver que él te quiere. Ahora que todo ha salido a la luz puedes dar a luz tranquila con tu familia y la de Víctor vigilando, por más que Laura salte no podrá pasarte por encima. Y entonces pregunté en voz baja mientras aplastaba el cigarrillo. Ya tenía una idea general en mente. Él se quedó desconcertado y al ver que mi expresión seguía siendo serena se tragó las demás palabras que iba a decir. Sin hacerle caso continué preguntando. Y entonces sigo aguantándolos como antes, viendo a Laura saltar frente a mí de vez en cuando mientras ellos continúan con su juego de persecución. Esperar a que dé a luz para que mi hijo y yo suframos esto juntos. El día que Laura se aburra y vuelva a fingir su muerte, mi hijo y yo tendremos que acompañarla al sepulcro. De repente me pareció ridículo. Recordé cómo no hace mucho me agarraba del cuello insultando a mi hijo, llamándolo bastardo, y al instante era capaz de enloquecer hasta el punto de desenterrar la tumba de Laura. Por noticias sobre ella se arrodilló ante el anciano dispuesto a recibir 30 varazos, pero al regresar deliberadamente me empujó hacia un brasero. Habiendo crecido juntos desde niños no era que desconociera la vileza arraigada en el fondo de Víctor. Irónicamente más tarde él ya había obtenido información sobre Laura. Pero aún no me deja en paz. Años de enredos que al final se reducen a esto. Es que nunca me amó o simplemente dejó de hacerlo. 6. El día del divorcio Víctor no se presentó. También tuve la delicadeza de no llamar porque sabía que estaba en el hospital acompañando a Laura. Aunque no murió, sufrió múltiples fracturas y quedó temporalmente ciega. La breve separación avivó su pasión como recién casados incapaces de estar separados ni un instante. Víctor incluso contactó al equipo médico más especializado del extranjero, vaya muestra de amor tan conmovedora. Me reí con sarcasmo total, ya había firmado el acuerdo, así que decidí contactar a un abogado para iniciar el proceso judicial. No por otra razón, solo porque era más rápido. Compré un boleto de avión al sur sin pensarlo mucho, cambié mi tarjeta SIM y cancelé todas mis cuentas en redes sociales. Al subir al avión miré por la ventana las capas y capas de nubes blancas. En un momento de distracción recordé mi infancia con Víctor. Nuestras dos familias eran amigas desde generaciones, con una relación muy estrecha. Después de discutirlo nuestros padres decidieron comprar casas juntas. Pero a mis padres les encantaba viajar y solían recorrer todos los rincones del país, aunque siempre lo hacían por separado. En aquel entonces no lo entendía y de manera inocente se lo pregunté a Víctor. ¿Por qué tus padres no juegan por separado? Es que no les gusta. En ese momento yo tenía 7 años y Víctor 11, ya era todo un hombrecito. Se quedó serio conteniéndose un buen rato y luego me alcanzó un caramelo. En el futuro solo jugaré contigo. En ese momento no lo entendí, lo que hizo que cuando crecí mi mente aún no lo procesara y volviera a preguntarle. Para entonces él ya se había graduado de la universidad y había tomado oficialmente las riendas de la empresa, tan ocupado que ni siquiera tenía tiempo para comer. Una semana antes de que terminaran mis vacaciones de segundo año, ese día llegó muy tarde porque estaba extremadamente ocupado. Así que durante todas las vacaciones apenas nos vimos un par de veces. Esa noche como una tonta volví a hacerle la misma pregunta, solo que esta vez no me dio ningún caramelo. Recuerdo con claridad cómo se quitó la chaqueta, me tomó el rostro entre sus manos y en sus ojos había una emoción indescifrable que se agitaba. Por haber bebido, en cuanto se acercó pude percibir el penetrante olor a alcohol mezclado con un leve aroma a tabaco. Intenté retroceder pero me mantuvo inmovilizada en sus brazos. Sus labios se posaron junto a mi oído murmurando palabras que me hicieron ruborizar y acelerar el corazón. Esta noche jugaremos los dos. Mi mente quedó en blanco y antes de que pudiera reaccionar sus labios se apoderaron de los míos con fuerza. La brisa nocturna de septiembre traía un dejo de frescura, pero eso no impedía que las flores florecieran en silencio. La voz del altavoz del avión resonó y abrí los ojos aturdida, sorprendida de haberme quedado dormida. Ya no recordaba cuánto tiempo había pasado desde la última vez que soñé con mi infancia. Al bajar del avión volví a recordar lo que sucedió después de aquella noche. Fue esa noche cuando Víctor y yo oficializamos nuestra relación sin ningún periodo de noviazgo, porque esa misma tarde me llevó a registrar nuestro matrimonio y luego se lo comunicó a mis padres. Le reproché que fuera demasiado autoritario, dejándome sin tiempo alguno para prepararme mentalmente. Él dijo: solo estaré tranquilo cuando te lleve pronto a casa, tendremos todo el tiempo del mundo para enamorarnos. Isabella, en cuanto te gradúes celebraremos la boda de inmediato. En aquel entonces mi corazón y mi mirada estaban completamente sumergidos en la felicidad, pero olvidé que todo orden tiene su razón de ser. Nos saltamos el tiempo de enamoramiento, así que en el futuro habrá alguien que complete ese periodo por nosotros. 7. Después de bajar del avión no tenía ganas de correr ni de moverme, así que elegí un hotel al azar y dormí hasta perder la noción del tiempo. Suelo tener problemas para dormir en camas ajenas, pero esta vez contra todo pronóstico caí en un sueño profundo. Sentí como si hubiera dormido muchísimo tiempo y en medio de mi aturdimiento escuché el teléfono sonar una y otra vez. No contesté, dejé que siguiera sonando, hasta que el móvil se apagó por falta de batería y volví a hundirme en un profundo sueño. Cuando abrí los ojos de nuevo habían pasado 4 días. Mientras recuperaba energía sentí un escalofrío de miedo retrospectivo. ¿Y si moría aquí sin que nadie lo supiera? El móvil estaba lleno de llamadas perdidas y mensajes de WeChat, los hojeé al azar respondiendo solo a los que me parecieron más relevantes. También llamé a mis padres por separado, hacía tiempo que no vivían juntos aunque seguían sin divorciarse. Tampoco fue por mí, la razón principal es que las personas que mis padres encontraron afuera no querían un título, solo felicidad. A ellos dos también les daba pereza el lío total, la vida pasa rápido y al final morirían para ser enterrados juntos. Aparte de ser amantes de la diversión, por lo demás eran bastante buenos.
Antes yo creía que también podría aceptar un matrimonio así. Después de todo solo era cuestión de que el amor se había acabado, al menos podían respetarse mutuamente. Con solo cerrar los ojos todo pasaba. Pero luego me di cuenta de que mis padres podían mantener ese matrimonio porque entre ellos nunca hubo amor. Naturalmente daba igual lo que hiciera el otro. Y yo y Víctor alguna vez nos amamos. Todos sabemos cómo es amar a alguien así, que no podía aceptar un matrimonio así. Él tampoco pudo aceptar la muerte de Laura. Después de colgar cada uno recibí 2 transferencias. Es innegable que aunque no se amaban hicieron todo lo posible por dar mi amor. Entre ellos Víctor también me llamó, pero no le respondí, optando por hacer como si no lo viera. Ya estamos divorciados, no hay nada más en que enredarse. Después de pasar unos días más tumbada en el hotel, de repente me di cuenta de que parecía no tener a dónde ir. Gracias al Rey Jan por permitirme reencarnar en una buena familia. Por la bendición de mis padres y el cuidado de Víctor desde pequeña pude experimentar cosas que muchos tardan años en conocer. Antes de casarme, en cada vacación que tenía arrastraba a mis compañeros de clase a viajar por todos lados. Las vastas tierras del noroeste, las auroras boreales de Europa del norte, ese viaje soñador e infantil persiguiendo luces. Noches acostada en una tienda de campaña en medio de la nada, alzando la vista hacia las escasas estrellas escondidas entre las nubes. En aquel entonces yo era audaz, atrevida y decidida, hacía inmediatamente lo que se me ocurría. Pero después del matrimonio solo podía ser la señora de Víctor sin deshonrar su nombre. Ahora, soy libre. 8. Retomé mis antiguas aficiones, saliendo cada día con mi mochila a captar paisajes, parando aquí y allá durante el camino. De vez en cuando me siento inspirada, puedo crear obras muy buenas. La cuenta de redes sociales que reconstruí también ha acumulado bastantes seguidores. Adopté un gato, pero soy pésima poniendo nombres, así que simplemente lo llamé Black por el color de su pelaje. Cada día al despertar lo veo acurrucado en mis brazos, maullándome suavemente un par de veces. Me derritió el corazón de esta madre, pero nunca imaginé que volvería a ver a Víctor. Salí a pasear con Black en brazos y al abrir la puerta allí estaba Víctor. Solo me sorprendí un instante antes de entenderlo. Con sus influencias ilimitadas no era extraño que hubiera rastreado mi paradero. En el sofá de la sala él y yo estábamos sentados frente a frente, esperando en silencio a que revelara sus intenciones. Llegados a este punto, al volver a ver a Víctor, para mi sorpresa me sentía inesperadamente tranquila. Sin reproches ni discusiones, ahora él y yo ni siquiera podíamos considerarnos amigos. Tampoco creía que esta vez hubiera venido a verme para rememorar viejos tiempos. Black percibió que el ambiente estaba tenso y se escondió en su rincón de gato sin salir. Víctor echó un vistazo alrededor y finalmente fijó su mirada en el rostro de la persona frente a él. ¿Cuándo volvemos? Yo pregunté. ¿Volver a dónde? Ciudad del Norte. El aire se quedó en silencio por un instante antes de que yo pudiera hablar. El abuelo está muy preocupado por ti, Isabella, ya no eres una niña de 3 años. Pensaste en los sentimientos de los demás al venir tan lejos sin decir nada. Además ahora estás embarazada, vuelve conmigo, ten al bebé en buenas condiciones y mi madre te cuidará. La voz de Víctor llevaba un dejo de cansancio, pero su tono no dejaba espacio para la desobediencia. En mi interior surgió una sensación de inquietud. Hasta ahora él no sabía que yo había interrumpido el embarazo. Claro, en su corazón solo estaba Laura, mis asuntos ni siquiera le importaban. Con solo hacer un mínimo esfuerzo por investigar habría sabido que ese bastardo del que tanto hablaba ya no existía. Si no fuera porque la familia de Víctor me presionó, él nunca habría venido a buscarme por iniciativa propia. Bajé la mirada con una sonrisa fría y el desdén en mis ojos se intensificó. Me deshice del bebé. Dale las gracias al abuelo de Víctor por su preocupación, iré a visitarlo cuando tenga tiempo. Puedes irte. Parecía no esperar que esta vez fuera tan directa y decidida. Víctor se levantó de un salto con el rostro tan oscuro que parecía poder gotear tinta. Dijo entre dientes apretados: repítelo una vez más. Y el bebé, temiendo que no me escuchara bien, repetí la pregunta con un tono más calmado. Dije que ya aborté al bebé. Víctor, ya estamos divorciados a partir de ahora, por favor no me molestes más. Dicho esto me dirigí directamente a mi habitación. 9. No sé cuándo se fue Víctor. Al salir vi una tarjeta bancaria sobre la mesa de centro. ¿Qué se supone que es esto? ¿Remordimiento o compensación? Lo pensé durante 3 segundos y al final la guardé. Después de todo, ¿a quién le sobra el dinero? Esto es lo que merezco. He vuelto a mi vida relajada y libre de antes, solo con mi gato. Alrededor ya no hay rastro de Víctor ni de Laura. Solo George se pone en contacto conmigo ocasionalmente, revelándome intencionalmente o no las novedades sobre Víctor y lo de Laura. Por ejemplo, lo de la última vez que Víctor vino a buscarme, ni la familia de Víctor ni Laura lo sabían. Por ejemplo, Víctor no llevó a Laura a casa, sino que la mantuvo afuera. Otro ejemplo, Laura armó un gran escándalo, se enfrascó en una guerra fría con Víctor durante 3 días y luego intentó repetir su vieja táctica de desaparecer. Solo que esta vez Víctor no fue a buscarla y ella regresó sola con el rabo entre las piernas. George me preguntó cuáles eran mis planes para el futuro. Lo pensé detenidamente, pero la verdad es que no tenía ninguno. Los días siguen su curso normal, la tierra sigue girando sin importar quién falte. El resentimiento de antaño se ha disipado con el viento. Solo quiero vivir bien de ahora en adelante. 10. Pero nunca imaginé que el abuelo Víctor vendría personalmente a mi puerta acompañado de la madre de Víctor. Recuerdo cómo George habló evasivamente por teléfono anoche, divagando sin llegar al punto. De pronto comprendí parcialmente la situación. Miré a los 2 ancianos sentados frente al sofá sintiendo una mezcla de impotencia y enojo. ¿Era esto un chantaje emocional? A pesar de todo, cuando estuve en casa de Víctor, tanto el abuelo Víctor como la madre de Víctor siempre fueron muy amables conmigo. Especialmente cuando Laura tuvo el accidente, el abuelo Víctor llegó a tales extremos para proteger mi matrimonio con Víctor. Para alguien como el siempre recto y honorable patriarca de la familia Víctor, eso ya era mucho pedir. Isabella, regresa a casa con el abuelo, no te obligaré a seguir con él.
Te he visto crecer desde pequeña y este viejo no sabe cuánto le queda de vida. Acompáñame, será como un favor para mí. En cuanto a lo de ustedes dos, decide según tu corazón. No pude evitar que se me encogiera el corazón al oírlo. El abuelo Víctor realmente me quiere mucho. Este año ya tiene más de 80 años. Su salud ya no es lo que era antes. Lo que ocurra entre Víctor y yo no debe involucrar a otros. La madre de Víctor suspiró y mirando mi vientre plano sus ojos brillaron con lágrimas. Isabella, estando sola afuera te alcanza el dinero, ya te recuperaste bien. Mientras decía esto me entregó una tarjeta bancaria. Toma este dinero, si no quieres volver cómprate algo bueno, lo demás son minucias, lo más importante es que te recuperes bien. Tus padres casi nunca están contigo, yo te vi crecer desde pequeña y que tú y Víctor hayan llegado a este punto en el fondo también es mi responsabilidad. Rechacé su amabilidad. Al despedirnos la madre de Víctor quiso decir algo más pero al final no pronunció palabra. Ya en el coche la madre de Víctor llamó a su hijo. Ahora ella vive bien, ya que elegiste a esa otra, déjala ir de una vez por todas. ¿Y el bebé realmente ya no está? Víctor preguntó en voz baja. La última vez que fue a verla ni él mismo supo qué le pasó. Aunque en realidad quería saber cómo estaba, las palabras le salieron torcidas. Al escuchar que realmente había abortado sintió un inexplicable vacío en el pecho. No sabía de dónde venía esa sensación después de tantos años juntos, la conocía como la palma de su mano. Era dura de palabras pero blanda de corazón. Por muy crueles que fueran sus palabras solo eran un desahogo emocional, una forma de hacer que él se preocupara más por ella. Así que esta vez también creyó que solo estaba mintiendo sobre haber abortado al bebé para descargar su ira. Contra todo pronóstico ella lo había hecho de verdad. 11. No quería que Víctor me molestara más pero no sabía a dónde ir. Si quería encontrarme podía hacerlo sin importar dónde me escondiera. Sabía que la última vez que vinieron a la casa de Víctor fue por su orden. No sabía que lo motivaba costumbre o tal vez mezclado con un atisbo de nostalgia. Pero todo esto no tiene nada que ver conmigo. Me senté frente a la ventana reflexionando toda la tarde sin saber realmente a dónde debía ir. Antes de los 5 años a mi alrededor solo había niñeras y guardaespaldas. Después de los 5 cada día de mi vida, además de las niñeras y guardaespaldas, apareció un Víctor. Podría decirse que ocupó la parte más importante de mi vida. Pero ¿qué más da? Todavía me queda una larga vida por delante, lo pasado ya pasó. En el futuro Víctor no volverá a aparecer en mi vida. Esto es suficiente. Dejé el apartamento y reservé un billete de avión a Port City, donde casualmente también estaba mi madre. Ella temía que me derrumbara, así que insistió en pasear conmigo un buen rato y de paso me presentó a su novio. Era un hombre muy elegante, sí, elegante. Nada que ver con mi padre. Él sabe cuidar muy bien de los demás, todo lo que hace que la gente se sienta cómoda sin que se sienta ni un ápice de transgresión. El tío Ford fue la relación más larga que tuvo mi madre, incluso le propuso matrimonio pero mi madre lo rechazó. En ese momento incluso rompieron pero luego mi madre lo consiguió reconquistar y ahora se llevan bastante bien. Al ver la sonrisa juvenil y radiante en el rostro de mi madre no pude evitar reírme también. ¿Y qué si no hay amor? La vida está llena de paisajes hermosos. Pero ¿quién puede decirme por qué las personas que no deberían aparecer siempre terminan apareciendo una y otra vez? Una semana después de llegar a la ciudad portuaria volví a ver a Víctor. De repente un fuego inexplicable surgió en mi interior al recordar todo lo ocurrido, su aparición repentina y la visita de la familia de Víctor. Si no logro entender esto, entonces debo ser una verdadera tonta. Levanté ligeramente los párpados y dije con frialdad: ¿qué es exactamente lo que quieres? ¿Necesitas que lo repita otra vez? Ya estamos divorciados, Víctor, ¿podrías hacer el favor? Te lo ruego de no volver a aparecer más frente a mí. De acuerdo. Ahora todo ha salido como querías, el bastardo del que hablabas ya no está y nosotros también estamos divorciados. Puedes casarte con Laura sin preocupaciones, podrías tener cientos de hijos con ella. No entiendo qué es lo que quieres al aparecer una y otra vez frente a mí. Lo encerré fuera de la puerta y le dije muchas cosas. Había una vez hablaba de Laura, de aquellos 3 años que me hicieron desear la muerte del hijo que perdí. Con cada cosa que decía su rostro palidecía un poco más, al final me sentí satisfecha. El rostro de Víctor se volvía cada vez más pálido, su mano se aferraba al marco de la puerta con fuerza, presionando con tal intensidad que las venas de su mano sobresalían marcadamente. No podía cerrar la puerta y así nos quedamos mirándonos fijamente. A esta distancia podía ver claramente la súplica y el dolor en sus ojos. Tras un largo rato dejó escapar lentamente una frase: lo siento, me arrepiento, Isabella. Perdóname. De acuerdo, dije sin rodeos, no, y cerré la puerta de golpe, aislada de todos los sonidos exteriores. Esta frase llega demasiado tarde, ya no te necesito, Víctor. Aquel triángulo amoroso de antaño me consumió demasiado tiempo, no tengo valor para recordarlo. Y nunca miraría atrás. 12. Aquel día Víctor se mudó a la casa de al lado. Cuando salgo a buscar inspiración o a pasear a Blackie, al volverme siempre lo veo siguiéndome a cierta distancia. No hablar, no acercarse, también hago como si no lo viera. Con el tiempo la anciana casera y los vecinos de abajo comenzaron a sentir curiosidad. Preguntaron quién era él y yo también fui sincera: mi es marido infiel. La gente suspiraba y muchos me aconsejaban: tu marido es tan guapo y tan rico, es normal que tenga aventuras mientras siga volviendo a casa, haz la vista gorda. Si no es para tanto, solo tienes que tener un hijo, asegurarte de controlar su fortuna y las mujeres de afuera no podrán hacer nada. Qué ridículo es este mundo, claramente son los hombres los que cometen errores pero nadie les pide que se corrijan, en cambio todos aconsejan a las mujeres que aguanten en silencio. La anciana casera al enterarse sintió lástima por Víctor. Incluso le redujo la mitad del alquiler y le aconsejó: con una esposa tan maravillosa debes aferrarte a ella, esta vieja no está ciega, puedo ver que Isabella todavía te quiere en su corazón. De lo contrario, ¿cómo es que en todo este tiempo nunca la he visto salir a una cita? La anciana hablaba con seriedad, incluso dio unas palmadas solemnes en la mano de Víctor.
Sacudí la cabeza sin saber si reír o llorar. ¿Será que al envejecer a todos les gusta fantasear? Últimamente mi madre también anda con indirectas preguntándome si tengo planes de reconciliarme con mi exmarido. Le dije muy seriamente: esto no es un centro de reciclaje de basura, no acepto desechos. No quiero mudarme de nuevo, es demasiado agotador y Blake tampoco lo soportaría. Pero los rumores y chismes afuera me molestan, parece que él sabe exactamente cuándo salgo. Cada vez que abro la puerta me lo encuentro con precisión y al bajar las escaleras juntos siempre veo a la vecina de 2 puertas más allá mirándonos con una sonrisa. La última vez ya no pude soportarlo más. Víctor, no querías que te perdonara. Fue la primera vez que lo saludé por iniciativa propia desde que se mudó aquí. Su mano que abría la puerta se detuvo y su mirada hacia mí estaba llena de expectación. Sí que puedo hacer para que me perdones. Dímelo y lo haré, lo que sea. Sabía que no eran palabras vacías, él realmente era capaz de hacer muchas cosas. Víctor, me has hecho tanto daño. ¿Por qué crees que con solo unas pocas palabras estaría dispuesta a perdonarte? Su rostro palideció al instante queriendo decir algo pero dándose cuenta de que cualquier palabra sería inútil. Porque él también sabía que era un canalla y todo lo que había hecho incluso sin mencionarlo. Pero cada noche esos recuerdos invadían su mente con fuerza imposibles de ignorar. Solo quedó un arrepentimiento infinito. 13. Víctor se fue. Se fue esa misma noche. 3 días después recibí una llamada de George. Víctor tuvo un accidente, ¿quieres venir a verlo? Quizás sea la última vez. Después de pensarlo mucho reservé un billete de vuelta a la ciudad del norte. Al subir al avión recibí un mensaje de texto y luego apagué el teléfono. Admito que no soy una buena persona. Mi entorno de crianza me enseñó que cuando no puedes tragar ese resentimiento es mejor esperar un poco, quizás haya un giro inesperado. Al llegar al hospital la condición de Víctor ya se había estabilizado pero sus piernas quedaron inútiles, condenado a una silla de ruedas de por vida. Consolé a la madre de Víctor con unas palabras y entré a la habitación. El cuerpo de Víctor estaba lleno de tubos mientras el respirador artificial emitía pitidos rítmicos. El médico dijo que despertar o no dependía del destino. Me acerqué para mirar de cerca sus ojos y cejas tan hermosos como siempre que hacían latir mi corazón. Lamentablemente ya no había vuelta atrás. La conversación de ese día fue muy sencilla, yo no hice nada. Solo dije que si Víctor recuperaba todo el dinero que había gastado en Laura durante esos 3 años consideraría darle una oportunidad. No me falta dinero y a Víctor tampoco. Pero a Laura sí, su situación familiar era modesta y aunque era hija única sus padres no le dieron mucho amor. Desde pequeña el dinero que gastaron en ella fue mínimo. Una oportunidad la llevó a aferrarse al gran árbol que era Víctor y desde luego no iba a soltarlo fácilmente. 3 años no son ni cortos ni largos, pero su paladar ya había sido mimado por Víctor. Es fácil acostumbrarse al lujo pero difícil volver a la frugalidad. Durante esos 2 meses que Víctor estuvo en la ciudad portuaria cada día le enviaba fotos que tomaba a escondidas de él haciendo cosas por mí. El hombre que alguna vez la tuvo en la palma de su mano amándola como a una perla preciosa. Esta enorme disparidad puede llevar a una persona a hacer locuras. Especialmente cuando el hombre que ama vuelve a buscarla no porque la extrañe sino para reclamarle el dinero. Ese dinero ya lo había gastado por completo. Hice un cálculo aproximado, en esos 3 años Víctor gastó en ella más de 500 millones solo contando lo que está documentado. En situaciones extremas, especialmente cuando no se consigue lo que se desea, es muy probable que las personas cometan actos de los que se arrepentirán toda la vida. Como era de esperar, al no poder obtener amor ni lograr lo que quería, el carácter extremista de Laura la llevó a estrellar su auto con fuerza contra ellos. 14. Al salir del hospital conduje hasta un almacén remoto. Después del incidente de Víctor, Laura fue arrestada de inmediato y llevada a la comisaría. Pero debido a esos 3 años de amor romántico que conmovieron a la ciudad del norte, ya que toda la atención de la familia de Víctor estaba puesta en él, por el momento nadie se ocupaba de ella, incluso pensaron que la joven pareja estaba teniendo otra de sus peleas. Así que no me costó ningún esfuerzo sacarla de la comisaría bajo fianza. El líder del grupo lo había visto un par de veces antes, era un hombre de mi padre. Al verme llegar se acercó de inmediato. Señorita Isabella, la persona está dentro, como quiere jugar. Asentí con la cabeza y me acerqué a la mesa donde estaban los instrumentos, extendiendo la mano para tomar un juguete de forma extraña. Usen todos estos métodos, déjenla con un hilo de vida para entregarla a la policía, el resto queda a su discreción. Entendido. En la vasta ciudad del norte todos los lugares y rostros me eran familiares. Pero ahora no tengo ni la más mínima razón para quedarme aquí. Ya lo dije antes, no soy una buena persona. 3 años de provocaciones por parte de Laura, el favoritismo de Víctor e innumerables burlas. Me convertí en el hazmerreír de toda la alta sociedad. Además, el primer hijo que perdí debido a los estímulos de Laura. Pasé 3 días en el hospital y Víctor no me buscó ni una sola vez. Fue la primera vez que supe de la existencia de esa mujer. Víctor lo había ocultado muy bien. Pasaron 6 meses enteros antes de que me diera cuenta. Antes, cuando no lo sabía todavía, podía engañarme. Más tarde, cuando fue descubierto, fue sorprendentemente sincero. Todavía recuerdo ese día cuando regresé a casa desde el hospital. Estaba sentado en el sofá sosteniendo en sus manos una joya de precio exorbitante que había comprado en una subasta. Entre las sombras pude distinguir que tenía un nombre grabado. Era Laura. Él dijo: me he enamorado de otra persona. Si no quieres divorciarte aún puedes mantener tu posición como la señora Víctor. Luego cambió de tono: pero no dejes que descubra que le haces algo malo. Dicho esto se fue, pero su mirada hacia mí se volvió cada vez más sombría, como si la muerte de su ser querido hubiera sido culpa mía. No me preguntó por qué no había vuelto a casa en 3 días, por qué estaba tan pálida o por qué mi cuerpo estaba tan débil. En ese momento su corazón y sus ojos estaban llenos de Laura. 15. Laura fue torturada hasta quedar irreconocible y fue llevada a la comisaría.
Con solo unas palabras de Víctor sus días allí no serían fáciles. Debería agradecerme después de todo. Con mi ejemplo como precedente, los sufrimientos que le esperaban eran insignificantes en comparación. Regresé a la ciudad portuaria y continué con mi vida como de costumbre. Tal vez por haber estado lejos de casa durante tanto tiempo, Blake me veía algo distante y ya no se frotaba contra mí. Se dice que cuando Víctor despertó y supo que había perdido el uso de sus piernas, se mantuvo completamente sereno. Solo preguntó ¿y ella? George no supo cómo decírselo y permaneció en silencio durante un buen rato. Se ha ido. Acabo de recibir noticias de Laura, ha muerto. Víctor no dijo nada más. Con calma expulsó a todos de la habitación del hospital y luego destrozó todos los equipos. Al final solo se podían escuchar desde fuera de la puerta unos sollozos reprimidos que llegaban tenuemente. Salí como de costumbre a buscar inspiración y ocasionalmente recordaba que la casa de al lado seguía vacía. Arqueé una ceja y opté por mudarme. Las personas pueden mirar hacia atrás pero no deben volver atrás.